El siguiente video ruta se tratará acerca del enfoque diferencial étnico, basado en comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenquera. El enfoque diferencial en aspectos generales son acciones que buscan reconocer la diversidad de las poblaciones que por sus características y condiciones se encuentran en mayor grado de desventaja y con menores posibilidades de restablecer efectivamente sus derechos. Al mismo tiempo, busca la reivindicación de los derechos que tradicionalmente han sido excluidos, posibilitando el ejercicio de la ciudadanía desde la diferencia, mediante la participación activa y los procesos de inclusión en la toma de decisiones. Luego de dejar claro el objetivo del enfoque diferencial, se describirá a fondo las comunidades a trabajar en el enfoque diferencial étnico. En el territorio colombiano existe un asentamiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Sin embargo, hay regiones del país que se caracterizan por tener mayor presencia de población negra, como la costa pacífica, dividida entre Chocó, Valle del Cauca y Cauca, la costa atlántica, teniendo mayor prevalencia en el departamento de Bolívar, y claro, sin dejar a un lado nuestra isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, lugar de origen de los raizales. Como anteriormente dicho, entre las poblaciones a describir dentro del enfoque diferencial étnico se encuentra la comunidad negra, descrita como un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, comparte una historia y tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado, y que al mismo tiempo revelan y conservan conciencia de identidad que los distingue de otros grupos étnicos. De la misma forma, trataremos la población negra afrocolombiana, considerada grupos de personas que además de hacer presencia en todo el territorio nacional urbano-rural, cuenta con raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana, nacidos en Colombia, con su diversidad racial, lingüística y folclórica. En los últimos años, el uso de este término se ha generalizado al punto que se utiliza indiscriminadamente con la palabra negro, de acuerdo con el nivel de conciencia o la ubicación política o concepción histórica de quien la usa. A su vez, se ha erigido como una categoría integradora de las distintas expresiones étnicas de la afrodescendencia colombiana. Seguido a este, nos encontramos con la población o comunidad palenquera, conocida como una población negra que tiene origen en los esclavos que se autoliberaron de los españoles entre los siglos XVII y XVIII, estableciendo diversidad de poblados o bien conocidos palenques. Si bien existieron muchos de estos fundados por los cimarrones o esclavos liberados, el Palenque de San Basilio, primer territorio libre del continente americano, es el único que en la actualidad conserva una lengua criolla, derivada de la mezcla de los dialectos provenientes de África. El corregimiento de San Basilio de Palenque se ubica en el municipio de Mates, departamento de Bolívar, y fue declarado por la UNESCO Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en el año 2005. Finalmente, nos encontramos con la comunidad raizal. Como ya lo habíamos dicho antes, es una población nativa de la isla de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que desciende de la unión entre europeos, principalmente ingleses, españoles y holandeses, junto a los esclavos africanos. Se distingue por su cultura, lengua, creencias religiosas, la Iglesia Bautista, y su pasado histórico similar a los pueblos antillanos, como Jamaica y Haití. Su herencia y legado cultural los distingue de las demás comunidades negras colombianas. Luego de entender lo que es el enfoque diferencial y las comunidades negras, debemos comprender que este enfoque sirve para adoptar e implementar las políticas públicas con grupos étnicos. Por lo tanto, es necesario abarcar las exigencias de implementación, que son 5 elementos que lo determinan.
Primero, el impacto desproporcionado del conflicto armado sobre los grupos étnicos. Históricamente son grupos minoritarios, marginados y excluidos y con características culturales diversas. Los efectos negativos producidos por el conflicto armado interno son de tal magnitud que ponen en riesgo la supervivencia física y la pervivencia cultural de los grupos étnicos. Segundo, el sujeto colectivo se entiende como un eje y fundamento de la política pública. Los principales titulares de derechos son los pueblos y comunidades como sujetos colectivos, los cuales en reiterada jurisprudencia no se limitan a la sumatoria de víctimas individuales, sino a la unidad sociocultural que le da sustento existencial e identitario a sus miembros, así como sentido y carácter a sus diferentes roles, al territorio y a las unidades familiares y líneas parentales quedadas en la misma comunidad. Tercero, la adecuación de la institucionalidad del Estado. La Corte Constitucional ordena a las instituciones del Estado adaptarse a los derechos y necesidades de los grupos étnicos y no a la inversa. Cuarto, el doble blindaje del enfoque diferencial. Los derechos de los sujetos de especial protección como mujeres, infancia, personas de la tercera edad o personas con capacidades especiales no se diluyen en los derechos colectivos de los grupos. Por otra parte, el reconocimiento de los derechos de sujetos de especial protección no puede ir en contravía de los derechos del pueblo o comunidad. Quinto y último, la participación. Además del derecho que tienen en los espacios mixtos de representación, de los que hacen parte de las demás víctimas, tales como los comités territoriales de justicia transicional, las mesas municipales, departamentales y la Mesa Nacional de Víctimas, estos grupos étnicos tienen sus propios espacios de concertación con el Estado para la definición e implementación de la política pública. Asimismo, los decretos ley enfatizan en todo momento la consulta y concertación de las acciones que se emprendan con las comunidades, autoridades propias u organizaciones que legítimamente los representen. El enfoque diferencial comprende que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. El enfoque diferencial étnico se encuentra clasificado en grupos poblacionales. De acuerdo con esto, se establece una relación entre el enfoque étnico, comprendido por los afrocolombianos, negros, palenqueros y raizales, y el enfoque étnico indígena. Estas poblaciones comprendidas en estos dos enfoques han vivenciado afectaciones colectivas durante mucho tiempo, las cuales han generado rupturas de la autonomía general, ha afectado las normas de organización y representación propia, ha deteriorado la capacidad para la conservación y la transición intergeneracional de su identidad cultural y saberes ancestrales. Y por último, han perpetuado los esquemas de discriminación, el cual ha sido uno de los problemas que ha afectado por mucho tiempo a estas dos comunidades, ya que diariamente estas son discriminadas por sus creencias, por sus costumbres, por su lengua, por su raza, por su cultura. Bueno, las entidades a cargo del restablecimiento de los derechos, entre estas tenemos el ICBF con territorios étnicos con bienestar. ¿De qué se trata? Trata de apoyar a través de las estrategias encuentro en familia, étnica y sus componentes de apoyo, procesos que favorezcan el desarrollo de las familias y comunidades de grupos étnicos y que potencien sus capacidades para reafirmar su identidad cultural, sus dinámicas familiares y comunitarias, usos, costumbres y sus estructuras sociales, económicas, culturales y organizativas, por medio de acciones que mejoren sus condiciones de vida y posibiliten su crecimiento como individuos y grupos capaces de ejercer los derechos que se les son inherentes. Esto va dirigido a familias y comunidades pertenecientes a los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, raizales, palenqueros y al pueblo gitano o rum. ¿Quién puede presentarlo? Familias y comunidades donde se ejecuta la modalidad con el apoyo de los operadores seleccionados por ellos mismos para la implementación de los proyectos. Los principios: territorial, espiritual, cultural, poblacional, reconocimiento de la identidad para superar cualquier forma de discriminación racial, diálogo intergeneracional, promoción y protección de la vitalidad de las lenguas a través de los nichos lingüísticos y la equidad de género. El marco legal, enmarcado en el respeto de los derechos de la niñez, la adolescencia y de las familias que pertenecen a estas comunidades.
normas, leyes, jurisprudencia que cobija a los grupos étnicos y sus integrantes, como sujetos de especial protección que requieren una atención con enfoque diferencial étnico y enfoque de derechos. Las acciones: fortalecimiento familiar y comunitario, impulso de procesos autónomos de las comunidades, intercambio de saberes, apuestas colectivas, activación de redes comunitarias, generación de espacios de aprendizaje y autorreflexión. Los temas para trabajar: problemáticas y situaciones identificadas por las familias y comunidades de grupos étnicos que las afectan en su desarrollo armónico e integral. En la Comisión de la Verdad existe un enfoque étnico, el cual representa un valor diferencial de suma importancia, ya que nos permitirá ser la primera comisión de la verdad en el mundo que incorpore desde su inicio y de manera efectiva un enfoque étnico con perspectiva antirracista de manera participativa y plural. Se busca garantizar el cumplimiento del marco de derechos reconocidos a los pueblos étnicos y el reconocimiento de la diversidad cultural de la nación colombiana, lo cual se materializará en las actuaciones, estructura institucional, reglamento, equipo de trabajo, así como procedimientos, protocolos y el conjunto de sus acciones, incluyendo su informe final. Su análisis será integral, antirracista, histórico, complejo, diferenciado, de manera que se pueda generar una explicación profunda de los impactos de los conflictos en Colombia sobre los pueblos étnicos, exacerbados por causa de la guerra. Asimismo, se detendrán en las consecuencias de la estigmatización histórica, marginalización, exclusión, estructuras del poder y las afectaciones al goce efectivo de los derechos humanos. Los pueblos y comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y rum han sufrido una violencia histórica y se encuentran entre la población más afectada por el conflicto armado, padeciendo no solo violaciones a la vida e integridad individual de sus miembros, sino de sus derechos colectivos y culturales, que afectaron su modo comunitario de vida e identidad. Esta es una historia que el país no conoce y se constituye en un reto importante para el desarrollo del trabajo de la Comisión. De igual modo, visibilizar las historias de resistencia a los pueblos étnicos frente a la violencia y su aporte a la construcción de paz y nación. Continuamos con la coordinación del Comité Local de la Red de Mujeres Afrocolombianas. El Comité Local de la Red de Mujeres Afrocolombianas es una instancia que coordina en esta región del país a las mujeres pertenecientes a Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Cambirí. Aunque se esperaría de ella una cobertura regional, las circunstancias solo permiten un trabajo en Cartagena. Por esto la denominación de Comité Local. Candelaria Sepúlveda está al frente desde 2004 en representación de una organización mixta, la Asociación Santa Rita para la Educación y Promoción, FUNSAREP, a la cual está vinculada desde hace más de 20 años. En la actualidad, las áreas de trabajo son género y desarrollo, organización social para la participación ciudadana y desarrollo y comunicación para el desarrollo. Adelantan procesos formativos, organizativos, de incidencia y posicionamiento social y se establecen alianzas en los órdenes barrial, local, nacional e internacional, con procesos sociales afines. Desarrollan su trabajo en 15 barrios localizados entre el Cerro de la Popa y el Caño de Juan Angola, aquellos donde coinciden todos los factores adversos para la vida. La coordinación regional estuvo primero en Barranquilla, en cabeza de María Victoria Herrera de la Asociación de Comunidades Negras Ángela Davis. A partir de 2004 la coordinación pasó a Cartagena. Las organizaciones más fuertes en el trabajo con mujeres organizadas son FUNSAREP y Graciela Chainés. La actual coordinadora reconoce que fue en ese proceso con FUNSAREP en el cual descubrió esa identidad afro como parte de esas múltiples identidades que portaba como mujer y en la cual aprendió a valorar esa condición de ser afrocolombiana. Plan de Acción Territorial. Busca la protección de los derechos fundamentales de la población afrodescendiente víctima del desplazamiento forzado. Dentro de este encontramos los planes específicos de protección y prevención del desplazamiento. Estos son unos instrumentos que nos permiten identificar la situación y los riesgos específicos de las comunidades afrocolombianas, con el fin de poder adoptar medidas concretas referentes a la protección y a la prevención del desplazamiento de acuerdo a las condiciones y a las necesidades que tenga cada comunidad. Para el diseño y la implementación de estos planes específicos, las autoridades nacionales y territoriales
deberán promover la participación efectiva de las comunidades afrocolombianas y sus autoridades territoriales. Además, se debe aplicar la consulta previa y se debe contar con el acompañamiento de las organizaciones y los organismos internacionales y expertos académicos. Y por último, se debe tener en cuenta los factores transversales y los riesgos que se identifiquen en este. En el artículo 76 del decreto de la Ley 4635 de 2011, en el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de tierras a las víctimas pertenecientes a comunidades negras, afrocolombianas, palenqueros y raizales, entendidas como sujetos colectivos, y a sus miembros individualmente que hayan sufrido algún daño de los definidos en el decreto, como daño colectivo, daño individual con efectos étnicos colectivos, daño a la integridad cultural, daño ambiental y territorial, y por último, daño por racismo y discriminación racial. A partir de esto, encontramos el plan de reparación colectiva. Este es un instrumento técnico mediante el cual, previo a la consulta a las comunidades, consejos comunitarios y a las autoridades propias, se estructuran las medidas de reparación colectiva de acuerdo a las necesidades concretas de las víctimas afrocolombianas, raizales y palenqueras. Plan de retorno o reubicación. Este es un instrumento territorial para la identificación y la documentación de las necesidades individuales y comunitarias de los hogares que son retornados o reubicados, con el fin de dar inicio a las garantías de derechos y a la estabilización socioeconómica a partir de la definición e implementación de acciones institucionales de las entidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral de Víctimas. Los planes de retorno o reubicación son construidos con la participación activa de los hogares o comunidades, y estos se validan en el marco de los comités territoriales de justicia transicional. Dentro de estos documentos se deben señalar las fechas de cumplimiento, el presupuesto, el seguimiento y la evaluación. En la Defensoría del Pueblo, Defensoría Delegada para Grupos Étnicos. Funciones: realizar diagnósticos e investigaciones sobre la situación de los derechos humanos de los grupos étnicos víctimas de cualquier forma de violencia, discriminación o desatención en la garantía de sus derechos fundamentales y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Asesorar al Defensor del Pueblo en la presentación de propuestas legislativas relacionadas con grupos étnicos en Colombia, manteniéndolo oportunamente informado sobre el curso de las mismas. Formar a los ciudadanos en el conocimiento, la aplicación y la defensa de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los grupos étnicos. Acompañar y asesorar a los grupos étnicos para la exigibilidad de sus derechos, la promoción del desarrollo de políticas públicas, planes o programas para su protección y el fortalecimiento de sus procesos de participación. Apoyar, capacitar y asesorar a las dependencias de la entidad en materia de derechos de los grupos étnicos de Colombia. Meditar en los conflictos internos, intraculturales e intraétnicos de las comunidades y pueblos que así lo requieran. Analizar la legislación étnica relacionada con la construcción e implementación de políticas públicas y la aplicación de las mismas con el fin de emitir recomendaciones. Diseñar y proponer estrategias que permitan la visualización y creación de los mecanismos para garantizar los derechos territoriales de los grupos étnicos reconocidos en Colombia. Mediar e incidir en las peticiones colectivas relacionadas con los asuntos de la delegada, formuladas por organizaciones cívicas o populares, asociaciones u organizaciones de los grupos étnicos frente a la administración pública y entidades privadas, cuando aquellas lo demanden. Realizar seguimiento del cumplimiento de las obligaciones por parte de las instituciones del orden nacional y local para la prevención, garantía plena, efectividad y restablecimiento de los derechos humanos de los grupos étnicos en Colombia. Adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento de órdenes, sentencias y sus respectivos autos impartidos por los jueces o magistrados de la República, en donde se combine a la Defensoría del Pueblo en acciones para la protección, prevención, promoción y garantía de los derechos fundamentales y humanos de los grupos étnicos. Coordinar con las defensorías regionales de la implementación, seguimiento, evaluación y monitoreo de programas con enfoque diferencial que permitan a los grupos étnicos la garantía de sus derechos humanos. Asumir por delegación del Defensor del Pueblo la responsabilidad de participar en espacios o instancias relacionadas con los asuntos de la delegada. Proponer rutas de atención especializada
protocolos y lineamientos técnicos al defensor del pueblo para los grupos étnicos en Colombia, formular propuestas para la celebración de convenios con organismos nacionales e internacionales que contribuyan a garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con la delegada en coordinación con la Oficina de Asuntos Internacionales. Dando respuesta a todas estas exigencias de implementación mencionadas que se tienen en cuenta para este enfoque diferencial en comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, se brindará un ejemplo de cómo se materializaría en la práctica. Para la aplicación de este enfoque se tiene en cuenta el territorio de María la Baja, municipio del departamento de Bolívar, un sector conocido por comunidades negras con vulnerabilidad a ser víctimas del conflicto armado, donde en medio de estas disputas se presentan consecuencias de problemáticas como el despojo de tierra, desplazamiento, marginalidad y violencia. Esta comunidad principalmente busca recuperar sus costumbres, cultura, desarrollo social y económico. A partir del anterior y otras necesidades de la comunidad, se implementaría un programa de reparación colectiva que dé respuesta a las aspiraciones y afectaciones de este grupo étnico, defendiendo sus metas, teniendo en cuenta esos indicadores que permitan medir su ejecución en cuanto a la satisfacción de dichas necesidades, mediante planteamiento de acciones sectoriales de políticas públicas que incorporan esa identificación de sus intereses específicos de la comunidad. Se lograría garantizar un proceso de reclamación de sus derechos como sujetos colectivos, teniendo en cuenta la unidad sociocultural a la que pertenecen. Adicionalmente, como programa, no se busca solo intervenir la colectividad, sino a nivel individual, por ejemplo, con los jóvenes, quienes son un pilar primordial y a los cuales se busca no solo potencializar las capacidades para el progreso y reparación de la población, sino también incrementar oportunidades laborales y calidad de vida de cada individuo, con el fin de ir respondiendo a esas necesidades, características y afectaciones. Además, a través de este programa se requiere contar con entidades gubernamentales que beneficien, aporten soluciones y garantías frente al restablecimiento de los derechos de la población, proporcionando la igualdad y protección para que reciban una atención adecuada. Por último, se habilitarán espacios de discusión y participación donde los grupos étnicos han construido instrumentos propios de planeación llamados planes de etnodesarrollo de comunidades negras, donde ellos incorporan acciones para garantizar su propia supervivencia en el territorio y mejoramiento de su calidad de vida. Bueno, los planes de etnodesarrollo de las comunidades negras, afro, raizales y palenqueras de Colombia se pueden considerar como esos instrumentos de gestión y planificación que pretenden reflejar las perspectivas, preferencias sobre el propio desarrollo desde una visión particular de la población negra. Normativamente están amparados en el artículo 10 de la Ley 70 de 1993. En este sentido, cuando se habla de fomento de desarrollo, se considera a esas comunidades negras organizadas alrededor de diferentes consejos comunitarios, donde deben planear cómo desarrollarse socialmente, económicamente, desde su propio perspectiva y en el marco de ese plan de no desarrollo. Hay que tener en cuenta que los planes de no desarrollo contienen la visión de desarrollo propio, que responde a esas necesidades particulares, a la preservación de ese medio ambiente, a la conservación de esas prácticas tradicionales de producción, a la erradicación de la pobreza y al respeto y reconocimiento de su vida social y cultural.